Vamos a la palabra del Señor. Venimos en una serie muy especial. A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Eso, con fuerza. Vivo por principios y no por emociones. Eso tiene que ser algunos dicen un rema, una rema en nuestro corazón, porque solo para agradar a Dios podemos vivir en principios. Solo para agradar al Rey podemos hacerlo viviendo en principios. Si hemos entendido en la serie pasada, que a partir de la serie pasada en adelante vamos a empezar a ahondarnos en unas emociones primarias y saber cómo someterlas a la palabra de Dios, hemos entendido que las emociones nos ayudan a ser funcionales y que solo a través de las valoraciones correctas nosotros vamos a saber sentir correctamente. Solo el Espíritu Santo es el único que nos va a permitir poder procesar y gestionar nuestras emociones de manera correcta. ¿Cuántos quieren esa sabiduría? ¿Saben cuánto se demoran para tener esa sabiduría? Una oración de distancia. Espíritu Santo, dame de tu sabiduría. Y el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, acude a socorrer a los hijos de Dios que son conscientes de la necesidad del Señor. Amén. Pero para conocer la emoción primaria que vamos a empezar a desarrollar, quiero que me acompañen a Génesis 3 del 9 al 11. Génesis 3 del 9 al 11. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias o miren en la pantalla o léanle al de al lado. Pero es bueno tener la palabra de Dios siempre, quiero decirles y animarlos a que siempre tengan a la mano la palabra de Dios. ¿La tienen? Vamos a leerlo juntos. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve, ¿qué tuvo? Y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y es en el jardín del Edén en donde aparece la primera emoción que se convirtió ya en un problema para resolver. ¿Cuál fue esa emoción? El miedo. Y después de esta conversación tenemos problemas hasta ahora. Después de esa conversación de pecado seguimos teniendo problemas hasta hoy. Y tú y yo batallamos desde lo profundo de nuestro interior a veces con esta emoción sin resolver y sin lograr sujetarla correctamente a la palabra de Dios. Pero hoy es un buen día y el Señor hoy nos hace un reto de fe. Vamos a adentrarnos en la palabra y vamos a aprender cómo hacerlo. El miedo entonces, al ser una emoción que el Señor colocó también en nuestro diseño, tiene un nivel saludable y un nivel que no es tan saludable. El nivel saludable de miedo hace o funciona como un sistema de alarma que te pone atento cuando tú ves un peligro inminente o una amenaza a tu integridad. ¿Estamos ahí? Si yo veo banderas rojas en la playa, ¿qué significa? Que el mar está picado y que nadie se puede meter. Eso es sentir un temor saludable porque el prudente ve el peligro y lo evita. Entonces el miedo en la condición normal y saludable funciona como lo dice la palabra, nos hace prudentes. Pero resulta que saliéndose de parámetros bíblicos y por fuera del control del Espíritu Santo, el miedo se convierte en la principal arma del enemigo para detener el avanzar de la voluntad de Dios en tu vida. Entonces es un arma de doble filo si no está sujeta a la presencia y a la voluntad de Dios. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuándo sabemos que esto se empieza a salir de control? Cuando en tu mente tú piensas que algo malo va a pasar en cualquier momento. Si llueve y nos estrellamos. Si llueve y no llegamos. Y si mandamos a los niños al colegio y puede pasar algo. Y si. Esas premisas que en realidad aún no han sucedido, pero que te atormentan todo el tiempo y te hacen pensar que algo malo te va a pasar, te dejan ver que hay temor que no está sujeto al Espíritu
Santo. Hoy leí algunas estadísticas con respecto al tema de salud mental, porque el temor salido de control del espíritu se ha convertido hoy en un problema de salud mental. Vivimos en un tiempo post pandemia y se estima que más del 40% de la población en el mundo ingiere o ha ingerido después de post pandemia fármacos para poder manejar sus emociones salidas de control. Y por supuesto, todas las consultas por temas de salud mental se han incrementado sustancialmente. No es algo que desconozcamos. Sin embargo, estos miedos que logran paralizarnos, tenemos que entender algo quienes buscamos a Dios con todo el corazón. Tenemos que entender que los miedos están alimentados de engaños. Diga conmigo, el temor se alimenta del engaño. Y entonces el engaño ¿quién es el príncipe de la mentira? ¿Quién está detrás de todo engaño? Entonces él pone el engaño y con el engaño genera temor y busca distorsionar tres cosas. Él busca distorsionar la imagen que tenemos de Dios, la imagen que tenemos de nosotros mismos y la imagen que tenemos de los demás. ¿Cómo así? Ok, voy a poner unos ejemplos muy casuales. Espero que alguno se pueda reconocer en esto, porque justamente ha sido por el temor, por dejar y prestar oído al diablo, que hemos actuado irresponsablemente. El miedo nos lleva a actuar irresponsablemente. Y voy a poner ejemplos aquí. Dios abre una puerta laboral soñada para tu vida, ¿cierto? Pero resulta que ese trabajo y esa oferta laboral implica que tú viajes constantemente, nacional e internacionalmente. Pero como tú le tienes miedo a las alturas, a los aviones y a todo lo demás, entonces tú dices, mira, esta es una súper oferta, pero yo creo que no la voy a poder administrar bien emocionalmente y ese trabajo soñado se me va a convertir en una carga. Entonces mejor no acepto la oferta. El resultado, ¿qué sería? No cumples tus sueños y cierras una puerta que Dios había abierto para ti. Otro ejemplo. Tienes miedo a ser herido o a ser rechazado por otras personas, entonces cuando sientes que tienes que relacionarte con más personas, te pones súper hostil, sacas como instrumento de relacionamiento y mecanismo de defensa el sarcasmo y te pones súper témpano de hielo, súper duro. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que me hieran, entonces mejor guardemos distancia. El resultado es que indefectiblemente vas a seguir siendo herido porque nadie quiere estar con una persona que sea hostil. Indefectiblemente vas a producir un rechazo en los demás. Otro ejemplo, tienes miedo también a ser herido o rechazado, entonces te pones muchas máscaras porque le quieres caer bien a todo el mundo, quieres estar contento con todo el mundo y que todo el mundo te vea super nice, super cool, y entonces el resultado es vivir una vida completamente de engaño y de mentira, porque cuando quieres llorar, te toca sonreír. Tienes miedo a perder tu estilo de vida, tienes un cambio financiero y tienes miedo a perder tu estilo de vida, entonces para no perder todas las comodidades que tenías antes, prefieres empezar a endeudarte y poder garantizar ciertos estándares. El resultado es que vas a vivir una vida indefectiblemente en ruina y en angustia y en esclavitud, porque dice la palabra que las deudas son esclavitud. Tienes miedo a llegar a cierta edad sin casarte, entonces empiezas a buscar ese príncipe azul o esa princesa de tu corazón, la reina de la casa. Entonces tú, en el afán y el miedo, entonces buscas cualquier opción y te involucras con esa persona y terminas casándote con la persona equivocada. El resultado es vivir una vida por el resto de tu vida con la persona equivocada. Tienes miedo a que nunca puedas terminar una carrera profesional, entonces mejor ni la empiezas. Porque como todos de tu familia dejan todo empezado, entonces eso puede pasar contigo, entonces mejor ni empecemos. El resultado es que nunca vas a ampliar tu visión. Tienes miedo de confrontar aquello que te duele, aquello que te molesta en tu casa, aquello que te molesta en el trabajo, aquello que crees que es injusto y que tienes que hablar, entonces empiezas a callar y a guardar porque no quieres entrar en conflicto con nadie.
El resultado es vivir una falsa paz. Y puede ser también que te enfermes, además de todo. ¿Tienes miedo a equivocarte o a fallar de nuevo? Entonces es preferible quedarte en tu comodidad y no conquistar en ninguna área de tu vida. El resultado es que vas a vivir una vida incompleto y con queja al 100. ¿Tienes miedo de la fidelidad conyugal en tu casa? ¿Tienes miedo de que tu cónyuge pueda fallar a la fidelidad conyugal? Entonces te empeñas en garantizar la fidelidad conyugal, monitoreando cada paso que da el cónyuge. El resultado es que vas a vivir un ambiente muy tenso para ti y para tus hijos y no va a ser saludable. ¿Tienes miedo a que una iglesia te vuelva a fallar? Tal vez fuiste herido en alguna iglesia y tienes miedo de que en una iglesia te vuelvan a fallar. Entonces mejor de lejitos con todo el mundo porque ya me fallaron. Pero quiero que pensemos en algo. Si, los que somos papás, si nuestros hijos, a pesar de advertencias que les hemos dado, el típico ejemplo del árbol, chico, no se suba allá, hombre, que se baje, que se puede caer, cuidado, no corra alrededor de la piscina, que se pueden caer, hombre, por Dios, ¿sí? ¿Les ha pasado o solo a mí? Ok. Y ya cuando el chino está así, casi que en el último dedo a punto de caerse 3 metros arriba y está asustado y grita, mamá, papá, ¿tú qué haces como papá o como mamá? Le dice, ¿vio? Está a punto de caerse en 5, 4, 3 y se cayó o ahogándose ahí en la piscina. Yo le dije, ¿cuánta agua ha tragado? ¿Vio? Trague agua, ¿vio? Trague más agua. ¿Quién lo manda por desobediente? ¿Tiene susto? Trague agua para que aprenda. Eso no hacemos los papás. Si vemos un grito desesperado de nuestros hijos, a pesar de sus fallas, los papás vamos a correr más rápido en esos momentos que en otros, ¿o no? Cuando vemos que nuestros hijos, a pesar de sus fallas, sienten miedo y están en peligro, más rápido nos ponemos en marcha. Cuando tú fallas es cuando más rápido Dios acude a rescatarte. No tengamos temor a fallar porque nuestra condición humana es imperfecta y las fallas va a ser algo que nunca vas a poder evitar. Pero en esos momentos es cuando Dios más rápido va a correr como buen padre para tomarte en sus brazos. Amén. Y así como estos ejemplos casuales de temores, hay muchos otros miedos. Miedo a la muerte, miedo a las tinieblas, miedo a no ser amado, a ser desaprobado, al fracaso, a la ruina, al futuro, a la inseguridad, a tantas cosas que nos pueden dar miedo. Y hoy quiero hacerte una pregunta que el Espíritu Santo me hacía mientras estudiaba y oraba para esta prédica. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y quiero pedirles en este momento que cierren sus ojitos y vamos a orar al Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, que todo lo conoce y todo lo sabe, tú nos muestres y traigas a memoria cuáles son nuestros temores y nuestros miedos. Déjanoslo saber, Señor, déjanoslo conocer, porque queremos hoy entregártelos y ser libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha identificado su miedo y sabe evidentemente que le da miedo, o si no sabe, a lo largo de la prédica, pídele al Espíritu Santo que le muestre cuál es el temor que hoy quiere detenerlo. Y más adelante vamos a saber qué hacer con este temor. Por ahora vamos a Isaías 43 del 1 al 2. Isaías 43, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, y ponga ahí su nombre, Lina, el que te formó, Lina. ¿No qué? No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Esas son las palabras más tiernas que el Señor tiene. El Señor hoy nos está recordando, ustedes son míos. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Ahí no dice, a los que son cristianos y vienen el domingo al servicio, nunca les tocará pasar por aguas.
no les tocará atravesar ríos. No, ahí está diciendo que quienes amamos a Dios enfrentamos dificultades y tribulación. Dice que vamos a pasar por las aguas, que vamos a cruzar ríos de tempestades, de angustias, de necesidades, de temores. Pero hay una garantía en esta palabra. Dice que Él va a estar contigo y conmigo. Que los vamos a pasar, pero su presencia estará con nosotros y nos dará descanso. Amén. Entonces, si yo no tengo en cuenta esto, el miedo lo que logra es como reducir mi mundo, reducir como mi espectro de realidad. Cuando alguien está atemorizado, cuando alguien está oprimido por el miedo, no logra ver lejos, logra ver solo una corta distancia. Y hay algo que el enemigo quiere robarnos al usar el temor. Y es que él nos roba dos cosas. Uno, la fortaleza para tú levantarte en medio del temor. Y te quiere robar la capacidad de pensar claramente. Cuando alguien está en miedo, no piensa con claridad necesariamente. Se nubla el entendimiento. Entonces el enemigo, a través de engaños, genera en ti temor, reduce tu mundo, te drena en fortaleza y te nubla la mente para que tú no puedas pensar con claridad cuál es la decisión correcta que debes tomar. Porque en momentos de miedo muchas veces hay que tomar decisiones. Pero ¿cómo entonces rompemos con este patrón que se ha vuelto pecaminoso en nuestras vidas? ¿Cómo rompo con esta cadena que me impide avanzar hasta el cumplimiento de la voluntad de Dios en mí? Y el Señor me regalaba 3 puntos. Diga conmigo, primer punto, analizar. Cuando mi esposo me dijo, amor, voy a un retiro, tú vas a quedar a cargo de la predicación. Yo, oh por Dios, ustedes han visto que predico pocas veces, pero siempre que él se va y yo me quedo, generalmente yo lo cubro en la iglesia. Cuando nos vamos juntos, alguno de los servidores, oramos al Señor y Dios nos confirma quién. Entonces mi autoridad me dijo, tú vas a quedar a cargo de la predicación. Yo le dije, ok. Le dije, dame un direccionamiento sobre el tema de la serie, porque normalmente nadie conoce cómo que sigue la serie, sino que eso es algo que el pastor y el predicador en la presencia de Dios va definiendo cómo lo va desarrollando. Entonces él se rió y me dijo, corresponde hablar de la primera emoción primaria y es el temor. Yo le dije, no puede ser. Y yo crecí en un ambiente en donde tuve muchos temores y muchas inseguridades. Y solo en Cristo he podido ser consciente de ellos y avanzar. Hay unos que, gloria a Dios, ya se han vencido porque hay que enfrentarlos, pero hay otros en los que voy ahí. Entonces él me dijo, hay que hablar sobre el temor. Yo le dije, ok, eso significa que tengo un reto que tengo que cumplir este fin de semana o a más tardar el lunes. Y me dijo, yo te acompaño, después les muestro de qué se trata ese reto. Pero quiero invitarlos porque el Señor nos hace hoy un desafío de fe. Si tú aún no sabes cuál es tu miedo, tú tienes que buscar al Espíritu Santo para que te lo muestre, y si ya sabes cuál es, debes hacer un plan responsable que te ponga en marcha para enfrentarlo. Pero vamos a ver los pasos. El primero es analizar, y quiero que pienses en tu miedo. Hay 2 variables que te van a dejar saber si un miedo es saludable o si un miedo no es saludable. Voy a ponerte en contexto de estas 2 variables. Una, ante ese miedo tiene que estar presente, y 2, ese miedo tiene que ser poderoso. Voy a poner un ejemplo. Si alguien de staff nos dijera, mira, soltaron una pantera y la soltaron y quedó aquí en el asiento en plena Panamericana y se metió para la iglesia. Entonces, si eso fuera real, estaríamos ante un miedo que va a buscar protegernos, porque todo el mundo va a decir es real y es pantera. Carnívoro, felino, feroz, salvaje, sí, nos puede hacer daño. Si fuera real, todos nuestros miedos naturales nos diría, ok, hay que protegernos, todos busquen un lugar, ciérrenme las puertas. O sea, el miedo movilizaría un plan de acción si fuera real. Pero piensa en tus miedos. ¿Es presente hoy ese miedo? ¿Y es poderoso ese miedo? Porque si alguna de estas 2 variables no aplica,
estás frente a un miedo que no es saludable. Un miedo que se salió de contexto y un miedo que el enemigo está usando para detenerte. Si en tus miedos no está el que esté presente la amenaza real, física y no es poderosa, anula tu miedo. Entonces, si es un miedo saludable, vas a buscar actuar con prudencia, el prudente ve el peligro y lo evita, pero si identificas que una de estas dos variables no aplica, te vas a dar cuenta que no es saludable y vas a pasar al segundo punto. Diga conmigo, confesar. ¿Por qué confesar? Porque si te das cuenta que estás frente a un miedo que no es saludable, debes entender, y estás paralizado, debes entender que debes pedirle perdón a Dios porque has dejado de confiar en su fidelidad. Si el miedo te detuvo, has dejado de descansar en su fidelidad. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque le tengo miedo a esto y esta vaina me frena. Esta vaina me detiene. Esta vaina no me permite avanzar en tu propósito. Perdóname. Y después de que hayas ido a la presencia del Señor a confesar tus miedos, a confesar el pecado porque ya el miedo pasó a ser cobardía, vas a pensar en alguien a quien tú le puedas abrir tu corazón con respecto a los miedos. En Tierra Nueva siempre defendemos que Dios nos hizo seres sociales. Y nosotros tenemos que contar con personas de confianza con quien podemos abrir el corazón. Cuando a mí algo me asusta, yo tengo a quien ir. Tengo mis pastores y yo a cada rato, pastora, mira, tengo susto como de esto, ¿tú qué piensas? Mi plan de acción es este, pero aún así me siento que me detengo. Y la pastora o el pastor siempre nos orientan. Pero también tengo amigos íntimos a quienes les puedo abrir el corazón, amigas. Y llamo a un par de amigas que tengo que son muy especiales para mí, les digo, ¿a vos nunca te ha pasado eso? Imagínate que tengo miedo de tal cosa. Cuando tú le cuentas a otro lo que tú sientes y tus temores, puede ser que otros te ayuden a ampliar la perspectiva de lo que tú estás viendo. Y te vas a dar cuenta tal vez que lo que estabas pensando, que te angustiaba tanto, no era tan grave como lo pensabas. Y alguien más te puede decir, tranquila, yo estoy aquí para ayudarte. Pero es ahí donde debemos confesar, amén. Y confesamos porque no queremos que nuestras vidas se vuelvan insensatas, improductivas e inestables. Piensa en eso que te asusta. Piensa en cómo eso te ha llevado a vivir una vida insensata, improductiva e inestable. Y el tercer punto, diga conmigo, enfrentar. Ok, y aquí no voy a explicar nada, solo vamos a ir a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:7. El versículo va a hablar con claridad sobre cómo tenemos que enfrentar. ¿Listo? ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo 1:7. Este es un versículo de los que usted tiene que aprenderse. Ay, pastor, yo quiero aprender la Biblia, pero es que a mí me cuesta. Bueno, empieza por versículos cortos y te los vas aprendiendo y cada que llega un momento de angustia, el Espíritu Santo te va a mostrar la palabra. Y este es un versículo para declarar en momentos de miedo. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? ¿De qué? Hay versiones que dicen timidez, hay otra versión que dice temor y hay otra versión que a mí me encanta que dice cobardía. Y ya les explico por qué este término me parece muy oportuno para lo que vamos a ver. No nos ha dado un espíritu de timidez, temor o cobardía, sino de qué. ¿Sino de qué? ¿Sino de qué? Poder, amor y dominio propio. Entonces, el enemigo te pone una cosa, la cobardía, pero Dios te da 3 para enfrentar eso. Los de la mañana, los del primer servicio que vinieron con lluvia, tenían más fuerza que ustedes. A ver si uno en el miedo dice, poder, amor y dominio propio. No, usted en el miedo, cuando el diablo lo está atacando, usted apunta en gas y usted le dice, no, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos que tener eso en nuestro corazón, porque si no lo tenemos claro, entonces el enemigo oprime. ¿Y qué significa tener poder? Tener poder es tener la capacidad para llevar a cabo la voluntad de Dios en tu vida.
el plan de Dios para nosotros, dice la palabra que Él nos creó de antemano en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras nunca van a poder ser realizadas en tus fuerzas. Necesitas poder. ¿De quién? De Dios. Para poder poner en marcha la voluntad y el plan de Dios. ¿Cuál poder? Me encanta ese versículo que dice, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos habita en ustedes. El mismo poder lo puso Dios en nosotros para decir no a la cobardía. Ahora vamos a ver que el amor es esa motivación. El amor es lo que me moviliza. Miren, el miedo y el temor solo nos lleva a pensar en nosotros. Es que a mí me da miedo, es que quién sabe, porque a mí me pasa, porque yo no sé si. Pero entonces el temor te vuelve egoísta. Pero el amor es una invitación a decirte, mira, sabes que deja de pensar en ti. Piensa en los demás. Piensa en los otros. Y pensar en los otros, empezando por los que son más cerca de ti, te va a movilizar a tomar las decisiones y los desafíos que Dios tiene para ti. Y vamos a hablar del dominio propio. Es una de las virtudes de nuestro amado Espíritu Santo. Tú no tienes la capacidad de autodominarte si no es por el poder del Espíritu Santo. Además, porque me encanta que cuando hablamos del dominio del Espíritu Santo, implica tener un buen juicio. Solo el Espíritu Santo te va a dar un buen juicio. Ante el buen juicio tú vas a poder tomar una decisión correcta. Pero sin dominio propio tú siempre vas a dar traspiés. Y me encanta pensar en el poder, el amor y el dominio propio, también pensando en la Trinidad. El poder haciendo referencia al Padre, que con el poder de la palabra creó los cielos y la tierra. Pero también cuando pienso en el amor veo al Hijo. El amor de Dios encarnado y reflejado en Jesús, que se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, fue a la cruz por ti y por mí y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y por supuesto el dominio propio, que lo relaciono con el Espíritu Santo, parte de su fruto y de su presencia, tiene que evidenciar que tenemos dominio propio. Ahora, pensemos en los personajes bíblicos, algunos. ¿Creen que Josué, cuando recibe el encargo de ir a conquistar la tierra prometida, sintió miedo? Le dicen, mire, ya Moisés no va, le toca a usted. Y Josué había visto el chicharrón en el desierto, todo ese pueblo todo rebelde, mejor dicho, todo eso lo había visto Josué. Y si yo ahora, ¿cómo hago con todo esto? Y además ahora me doy cuenta que Moisés tuvo tanta paciencia, pero al final le dio por golpear la piedra y ahora Dios dice que no. Entonces si yo le ay, qué susto. Y dice, no, vamos de espías a la tierra prometida. Dice, mira, allá todo es gigante. Allá todos son grandes, allá eso es muy tenaz. ¿Tuvo miedo Josué? Noé, pensemos en Noé cuando Dios le da el encargo de construir el arca. A ver cuántos de aquí construimos un arca. Cuando nunca había llovido y Dios le dice, mira, va a construir una cosa enorme porque va a llover muchísimo y la tierra se va a inundar. Y Dios lo envía como un líder preservador, que nos lo ha enseñado tanto el pastor Esteban en un discipulado en el que estamos. Noé fue un líder preservador. Pero creen que él sintió miedo cuando veía a todo el mundo desfilar por su casa diciendo, a ver, usted que está loco, este poco de madera que trae y que van a llegar animales. ¿No tuvo que superar el miedo de Noé para poder avanzar en el plan? Pensemos en Abraham, cuando Dios le dice, mire Abraham, el hijo que usted tanto anheló, sí, ok, llévelo al monte y me lo entrega. ¿No sintió miedo Abraham? Creo que ninguno de nosotros sería capaz de hacer eso. Por eso le dio a Abraham, que era el padre de la fe. Dios sabía que su corazón era el padre, en el corazón, en lo profundo, él confiaba en el Padre. José, ¿cómo se sintió José cuando se reencontró con sus hermanos sin que sus hermanos supieran que él era José? Los que están en espiritualidad emocionalmente sana, estamos analizando ese encuentro. Y vemos cómo José se emociona, llora, siente miedo. Los que me vendieron como esclavo, por los que tuve que pasar tantas peripecias, hoy están aquí después de años. A ver, Ruth, ¿no tuvo miedo cuando quedó viuda? ¿Creen que una mujer cuando enviuda siente temor?
Bueno, y un hombre igual. Ella era extranjera, no tenía familia, queda sola, tenía miedo. El pueblo, por ejemplo, del Señor dando vueltas para que las murallas de Jericó cayeran. A ver cuántos de aquí están dispuestos a dar 7 vueltas a la manzana en silencio y a esperar que suene una trompeta y que cuando suene la trompeta las murallas se caigan. A ver, ¿quiénes? Los valientes. Moisés. ¿Creen que Moisés sintió miedo cuando Dios le dijo, ve donde el faraón? Le vas a decir que deje ir a su pueblo. Él te va a decir que no muchas veces, pero no importa, ve. Fue 1, fue 2, fue 3, ¿cierto? Tuvo miedo. María, ¿sentiría miedo María cuando recibió la anunciación del ángel y le dijo, mira, tú vas a recibir en tu vientre al Salvador? A ver si todos aquí no tenemos miedo a veces siendo papás y mamás y nos da susto a ver ser la mamá y cuidar el Salvador de la humanidad. Pablo, sabiendo que su sentencia ya estaba dada para ejecución y muerte, los discípulos que vivieron persecución, maltrato, muerte, apedreados, y por supuesto el centro de todo, el centro de la palabra, el centro de nuestras vidas, Jesús. ¿Será que sintió Jesús temor antes de ir a la cruz? Todos ellos experimentaron la misma emoción, pero hubo algo por lo cual quedaron registrados en la Biblia, aparte de nuestro Jesús, que es el centro obviamente, pero todos estos personajes quedaron registrados en la Biblia y nuestro Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, nos muestra algo que hizo que ellos, a pesar del miedo, pudiéramos hoy conocer sus hazañas. ¿Qué creen que fue? ¿Qué creen que los movió a pesar del miedo? ¿La fe? ¿Qué más? ¿Quién más? Se bañaron con agua caliente porque estaba haciendo frío, ¿no? Despierten. ¿Qué más? ¿Qué creen que hicieron ellos, que tuvieron a la mano ellos, que a pesar del miedo y lo grande del desafío que Dios les estaba dando, pudieron avanzar? Confianza. Palabra. Ellos avanzaron a pesar del miedo porque Dios había dicho. Y cuando Dios habla, eso es. Ellos sintieron la misma angustia, pero nunca se dejaron frenar porque le dieron más valor a la voz de Dios que a la voz de sus miedos. Sintieron miedo, yo creo que aún más que nosotros mismos en algunos momentos, pero buscaron cumplir la voz y la voluntad del Padre. Jesús lo dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces significa que ellos pudieron, a pesar de vivir por principios y no por emociones. Cuando nosotros vemos el versículo de 2 de Timoteo, el contexto es que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, no tengas temor, ve y pon en ejercicio el don que ya recibiste cuando los ancianos te impusieron las manos. Ve y cumple tu llamamiento, ve y cumple con la misión. O sea que el temor lo que va a buscar es que tú y yo seamos frenados en el cumplimiento del llamado y el propósito en la vida. Y por eso Pablo exhorta aquí a Timoteo, y esa es una exhortación que Dios nos hace hoy como su pueblo, como iglesia. Elimina el temor, elimina la cobardía, ve revestido de poder, amor y dominio propio y cumple el propósito con el cual te puse en Cali, en este tiempo, en esa familia y en esa iglesia. Amén. Cuando nosotros entendemos que el engaño está el temor está alimentado de un engaño, yo solo puedo tener una sola arma para silenciarlo, y es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Si tiene su Biblia allí, póngasela aquí en el pechito y diga, Señor, bueno, todos vamos a decir así no tengan Biblia, pero para la próxima traigan Biblia. Bueno, digan conmigo, Señor, yo hago hoy un firme compromiso de edificarme con tu verdad. Solo la verdad me permite silenciar el temor. Amén. Cuando nosotros entendemos que estamos bajo un ataque de miedo,
y logramos identificar el engaño y hemos hecho un compromiso firme de que esto sea lámpara a nuestros pies, de que la palabra sea la que nos guíe en toma de decisiones, entonces yo voy a poder decirle al engaño, identificando el punto número 1 de analizar, voy a poder decir, este temor que siento no es sano, no es real, no es poderoso, porque la Biblia dice que. Pero si tú y yo no tenemos un firme compromiso con la palabra de Dios, de edificarnos en la palabra de Dios, el diablo puede oprimirnos con sus engaños. Y no estamos en tiempos en donde nosotros podamos pasar por alto esta exhortación. Cada vez vamos a enfrentar más degradación, más amenazas, más riesgos, y es entonces cuando más valientes tenemos que ser. Y la valentía solo va a venir de declarar la palabra de Dios y verla actuar en nosotros. Solo un engaño queda completamente inoperante para atemorizarte cuando tú hablas la palabra de Dios. Pensemos cuando Jesús fue tentado en el desierto. Jesús respondió 3 veces ante las 3 tentaciones: escrito está, escrito está, escrito está. Y dice que el diablo después se fue. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Es lo que dice la palabra también en Santiago. ¿Cómo me someto a Dios sin conocer su palabra? ¿Cómo me someto a Dios si yo no hago un firme compromiso con su palabra? No hay otra opción. En nuestras familias las decisiones se tienen que tomar por lo que diga la Biblia. Mis hijos tienen que saber que lo que papá y mamá quieren decidir es porque la Biblia lo dice. Y este es un llamado de fe y de unidad, porque no estamos en tiempos de vivir cada uno separados del Señor. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, pero también entendemos que en diferentes pruebas y tribulaciones que vivimos antes, Dios se glorificó porque Dios nos dio una promesa, entonces yo voy a tener recordatorios frecuentes. Cada versículo, cada mensaje que el Señor habla a través de su palabra deben ser para nuestro corazón recordatorios constantes de que su fidelidad va abriendo camino. Y además de ser recordatorios constantes, son marcas en el corazón de los nuestros para decirles, ¿sabes qué? El Dios en el que yo creo, el Dios que me ha rescatado, el Dios que nos bendice, es el mismo Dios que te bendice a ti, hijo. Es el mismo Dios que cuida de ti. Recuerdo mucho que en un viaje que tuvimos, a mí no me gustan mucho como atracciones que generan como vacío, pues ese hueco en el estómago que uno siente que todo le vuelve aquí y baja. A mí esas vainas no me gustan. Mi esposo y nuestra hija mayor le encantan, entonces ellos son los que dicen, sí, vamos a montar en todo eso, y yo así como yo me quedo con los niños. Entonces a mí eso me genera mucho temor, y siempre habíamos hablado de que uno a veces comete el error de pasar los miedos a sus hijos, ¿o no? Nadie sabe, ningún niño sabe que una cucaracha puede volar y es aterradora hasta que ve a una mamá y a un papá gritando ante la voladura de una cucaracha. Entonces resulta que mi esposo me dijo, mira, Dani no se quiere subir, pero es que Dani te vio con miedo, o sea, Dani no se quiere subir porque tú no quieres. Y yo, no, hermano, yo no me voy a ir a montar allá, pues qué necesidad tengo de montarme por allá. Dice, no, vamos a vencer por nuestros hijos, vamos a vencer el temor de ellos. Entonces, ok, vas a ir tú. Y me dice, no, vas a ir tú con él. Y yo, ok, yo soy obediente, sujeta. Yo por dentro, pero qué tal yo tenerme que subir en esta cosa. Y él se quedó con Abby, nos fuimos, Vale, Daniel y yo. Realmente la atracción no era muy riesgosa, eran unos carritos ahí en agua y todo lo demás, pero tenía una caída. Entonces yo me paraba en el puente y yo decía, mira, ya viene el carrito, Dani, mira. Y uno de papá, uno se hace el valiente, ¿no? O sea, usted puede estar muerto de susto, pero hágase el valiente. Mira, Dani, mira, ya viene el carrito cayendo. ¡Ay, qué lindo el carrito! Vamos, hijo. Entonces nos hicimos una fila eterna. Entonces Daniel en toda la fila, mamá, yo no quiero, mamá, me da miedo. Mamá, por favor, vámonos, devolvámonos. Y yo, no, Dani, no nos vamos a devolver porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Tú todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Y yo, Señor, tú todo lo puedes en Cristo que me fortalece. El miedo no nos domina, Dani, nosotros somos valientes. O sea, yo estaba muerta del susto, Vale obviamente sabía, Vale solo se reía, pero bueno, lo animábamos. Bueno, finalmente nos montamos en esa vaina, claro, en la caída, uno siente que llega todo por acá y baja, esa sensación a mí me parece un poco compleja, pero bueno, nos tiramos. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, Dani, mira, vencimos los miedos, no sé qué. Y ya después él se quería montar más veces. Yo le dije, no, ya dígale a su papá, yo ya fui, ya lo acompañé, ya probé que esa vaina no es tan terrible como lo pensaba, pero pues ya, así como por gusto tantas veces, no, dígale a su papá que lo acompañe. Y bueno, se subieron varias veces. Y recuerdo mucho que en un ejercicio del colegio, el profesor le dijo a los niños, quiero que pinten como una experiencia que hayan amado con sus papás y con sus mamás. Entonces, oh sorpresa, cuando me doy cuenta que él habló de ese momento y dijo, uno de los mejores momentos con mi mamá fue cuando nos subimos a una atracción en donde yo tenía mucho miedo y yo no quería subir, pero mi mamá me alentó. Y yo, bueno, gloria a Dios, Señor, yo te glorifico, exalto tu nombre, gracias por lo que has hecho. Pero yo iba muerta del susto, pero entendí también con eso que Dios me decía, tu legado no es un legado de temor y de cobardía. Tú tienes que enseñar a tus hijos que el Espíritu Santo también ha puesto en ellos poder, amor y dominio propio. Y ellos cuando tengan miedos van a poder recordar, ok, yo un día sentí miedo, pero Dios estuvo conmigo. Yo un día sentí miedo, pero mis papás me han recordado que la palabra de Dios dice que. Yo un día tengo miedo, pero recuerdo que escrito está. Y es algo que tenemos que hacer todo el tiempo con nosotros y con los nuestros. Hay una imagen que está por ahí que es un cielo hermoso y tiene a el cordero y el león. A mí me encanta esta imagen. Y cuando tú y yo tenemos temores, nosotros tenemos que entender que la presencia de Dios está siempre con nosotros. Y que en mis miedos y en los tuyos, el león de Judá ruge. No es como, ay, sí, yo tengo un Dios tierno. Hay momentos donde Él es león y donde Él te protege y donde Él ruge. Pero tienes que recordar que ruge. Porque Él no ruge sin sentido. Él ruge con su palabra que da vida. Él ruge para silenciar los engaños. Que ruge. Y tenemos que recordarlo. Todos los versículos donde encontraba yo que decía, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo. Siempre que el Señor le entregaba a un hombre, a una mujer de Dios un encargo, le decía, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, el entender que la presencia de Dios es la que va conmigo, por lo menos me da las fuerzas para dar el primer paso, y después el segundo, y después el tercero, y después me doy cuenta de que pude avanzar a pesar del temor, a pesar del miedo. Y hoy el Señor nos presenta este desafío de fe. Para cerrar, quiero que me acompañen a Juan 14, 27. Yo tengo este versículo en NTV. Y Dios me regaló este versículo y yo decía, wow, Dios, gracias. Yo te pido que no se nos olvide esto. Que nunca se nos olvide esto. Juan 14, versículo 27 en NTV dice, les dejo un regalo. ¿A quién le gustan los regalos? Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El Señor nos ha regalado una paz que va aquí y que va aquí. Para que con esa paz y esa certeza tú vayas y acciones la voluntad de Dios sobre tu vida. Pero tenemos que recordar algo. Para que esa paz estuviera aquí, para que esa paz estuviera aquí, para que ese regalo lo pudiéramos recibir, Jesús tuvo que ir a la cruz. Esa paz costó el sacrificio de Jesús. Esa paz costó toda la sangre derramada de tu Salvador. Y nuestra responsabilidad cuando a través del Espíritu Santo entendemos esto, es que debemos ser responsables de cuidar la paz que ya está aquí y la paz que ya está acá. Dice la palabra que el Señor nos ha dado la mente de Cristo
Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos pensar como Cristo piensa. Y a pesar de los miedos, avanzar. Y a pesar de los temores, conquistar. ¿Ya identificaste a qué le tienes temor? Hoy el Señor te dice: yo estoy allí para ti. No hay temor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la palabra. El Señor habita en ti. El Señor está contigo en tus batallas. ¿Cuál es tu temor? Porque a pesar de que lo veas, no te puedes detener. Nosotros tenemos un Dios imparable. ¿Cuántos lo creen? Y quiero compartirles esta frase que una vez en una administración a una pareja, nuestro pastor Pedro estaba orando por una pareja y el Espíritu Santo a través de él recordaba algo y él dijo: nunca mires el futuro sin Dios. Yo dije: esa frase no es para esa pareja, esa frase es para mí. Porque si tú estás mirando al futuro muerto del susto, pues, o sea, la madrugada del domingo con lluvia y todo, como que no tiene mucho fruto. Pero si tú ves a tu futuro, tienes que ver a Dios, porque Dios ha estado en tu pasado, está en tu presente y está en el futuro, porque Él es el Señor por los siglos de los siglos. Él no cambia. Su eterno amor por ti como buen padre no cambia. Entonces, cuando tú mires al futuro, tienes que ver a Dios. Buenas obras preparó Él de antemano para que tú y yo viviéramos una vida de abundancia. Pero va a ser y va a necesitar mucha valentía de nuestra parte. Y entonces el Señor me recordaba que la valentía prácticamente se da por vivir en principios y no en el miedo. Porque yo puedo ser valiente asustado, ¿cierto? Pero si conquisto para la gloria de Dios. Si logro desenmascarar el engaño del temor, logro ser libre. Muchas veces ninguno de nuestros miedos está presente de manera tangencial y muchos de ellos no son poderosos. Y hoy el Señor quiere que vivamos una vida de libertad, porque Él ya nos libertó del yugo de la esclavitud. Amén.